Mis hermanos, ¿cómo están? Lo lograron. Estamos en el último domingo del año y están acá en la iglesia. Qué bendición. Es terminar el año dándole gracias a Dios y comenzando el año dándole gracias a Dios, pero de una manera muy especial, juntos como iglesia, mis hermanos. Eso es algo muy especial. No dejes que nadie te robe ese pensamiento en tu corazón. Sí, yo sé que puedes orar en casa, yo sé que puedes ver un video, sé que puedes escuchar la palabra en tu dispositivo, pero no hay nada que pueda compararse a estar juntos como iglesia, porque ahí Dios prometió estar entre nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios. Cuando decimos voy a la casa de Dios, no estás equivocado, vamos a la casa de Dios. Pero ¿sabes quién conforma ese templo? Tú y yo. Dice la Biblia en Primera de Pedro que somos templos vivos del Espíritu Santo, pero eso dice en Primera de Corintios. Y en Primera de Pedro nos dice que somos pequeños ladrillos que conformamos un cuerpo. Y Jesucristo está en medio de nosotros. Y cuando estamos juntos ofrecemos a Él sacrificios de alabanza, de adoración. Le escuchamos, el Señor está entre nosotros. Y bueno, el día de hoy, precisamente ya lo mencioné, último domingo del 2019. Hemos vivido muchas circunstancias, ¿sí o no? Muchas buenas, otras no tanto. Quizá hemos tenido enfermedad, haya habido crisis. Unos caminan todavía con nosotros como iglesia, otros ya no. Unos tristemente ya no caminan con Cristo, otros siguen caminando con Cristo, ¿verdad? Pero algo muy importante que hoy quiero hablar es esto: el tiempo sigue su curso, mis hermanos. Dios tiene un reloj en la historia, ¿ok? Su voluntad va a ser hecha, sus promesas van a ser cumplidas, y lo que más me llena de gozo y de esperanza es que Él va a triunfar. Al final Él va a triunfar. Ahora, a pesar de que, como dice el canto, que Él está tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él, Él trata de una manera muy especial con cada uno de nosotros. Y también su reloj en nuestra historia está caminando, ¿ok? Tenemos cierto tiempo nosotros también en este mundo, y Dios también tiene planes para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra de Dios. Y tenemos un privilegio de haber sido llamados por Él. Y bueno, este martes precisamente no solamente estamos viviendo una tradición de celebrar el año nuevo, está terminando un ciclo, ¿verdad? La tierra ya le dio una vuelta completita al sol, ¿verdad? Y así el Señor lo marcó para que cada año se marque de esa manera, ¿verdad? Y yo creo firmemente que Dios es un Dios de ciclos, ¿ok? Dios es un Dios de ciclos. Eso lo podemos ver en la Biblia. Dios hace pactos, tiene ciertos tiempos. A Abraham le dio tiempo. Sabes que 400 años va a estar tu pueblo en la esclavitud, pero en esclavitud en Egipto, pero yo los voy a visitar. A Abraham le dice, a cada persona el Señor les ha dado tiempos, ¿verdad? El reloj está caminando. En su paciencia, en su longanimidad, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, está guiando al arrepentimiento a más y más personas, a que le conozcan, a que le sigan, a que le obedezcan, ¿verdad? Quiere mostrarles su amor, ¿verdad? Y que ellos respondan en fe y en obediencia hasta llegar al punto de que se cumplan los planes en la historia, pero en mi historia. Y bueno, ya son 8 años que el Señor me ha permitido estar predicando su palabra, estar viendo mis mensajes pasados, ¿verdad? Muchos han sido impactados por ella, ¿verdad? La Biblia es clara, dice la Biblia, la promesa que la palabra de Dios no regresa vacía, hace su obra, ¿verdad? Trae vida o también trae condenación, ¿verdad? También trae, levanta o también muestra lo que Dios quiere decir. Otros han sido pues impactados por ella, la han creído con honestidad, la han seguido con todo su corazón. Otros la han recibido de buena manera, pero realmente no la han creído porque no la han puesto por obra, ¿verdad? Porque a veces justo en el momento en que Dios concede la prueba para poner por obra y comprobar lo que ya entendiste, o no lo obedecen y fallan, ¿verdad? Le dan la espalda a la verdad y deciden seguirse a sí mismos otra vez. Otros tristemente solo se ríen de ella, les parece un cuento de hadas. Pero algo muy importante es esto, mis hermanos: Dios ha hablado. Y cada uno de nosotros vamos a responder delante de Él. Él nos ha dejado la conciencia, nos ha dejado el testimonio de otros hermanos, nos ha dejado su palabra. Y la Biblia dice que al que mucho se le pide, mucho se le pedirá. Por eso este año, ¿verdad? Este mensaje, yo quisiera hacer un llamado a comenzarlo de la manera correcta, ¿ok? Si el Señor no me ha llamado a cuentas
¿verdad? Si el Señor no ha venido por su iglesia, ¿sabes qué significa? Que todavía hay oportunidad, que la puerta sigue abierta, que todavía la puerta es estrecha y angosto el camino sigue abierto. Y yo estoy seguro de algo, mis hermanos, el Señor va a mostrar su fidelidad, ¿ok? Yo sé que este año el Señor va a hacer algo diferente en esta iglesia, el cambio viene, el Señor lo ha profetizado para esta iglesia, lo siento en mi corazón y a mí me gustaría, siento en mi corazón, yo sé que viene ese cambio y me gustaría verlos a cada uno de ustedes y a cada una de las personas que ha estado en esta iglesia navegando conmigo todavía en el barco, ¿verdad? Y ver una frescura que el Señor traerá en una nueva aventura este 2020. Todavía no sé qué, pero yo sé que el Señor va a hacer algo este año lindo para nosotros. Y bueno, este es un mensaje de esos que traen urgencia, exhortación, porque el Señor viene y me gustaría en este día desafiarte a tomar decisiones distintas, ¿ok? ¿Para qué? Para que tu vida en verdad tome un rumbo distinto. No sé cuál fue el rumbo que tomaste este año y tú dijiste, bueno, vine, no cambió muchas cosas en mi vida. Bueno, te voy a decir algo, si no comienzas por hacer algo no va a pasar nada, ¿ok? Si sigues actuando igual, si sigues decidiendo lo mismo, todo va a seguir igual. Nada va a pasar por arte de magia, ni nada va a pasar porque solamente vengas y te sientes. Necesitas tomar decisiones de fe y confianza, dar pasos de fe y obediencia. Acuérdate, las excusas pueden seguir siendo las mismas, ¿verdad? ¿Cuál es la más que escucha? Pues es que nadie obedece. Sí, es cierto, el pecado de otros, ¿verdad? Soy cabeza dura, soy muy débil. Es verdad, somos pecadores, eso no va a terminar, mis hermanos. Y a cualquier lugar al que vayas va a haber gente pecadora, bienvenidos. ¿Cuántos pecadores hay acá? Levanten la mano, mis hermanos. De los peores, ¿verdad? Aquí yo levanto mi mano. Pero redimido por el Señor. Solamente eso va a terminar hasta que el Señor venga. Pero esa no es excusa, porque te voy a decir otra cosa distinta. Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia, es verdadera. La palabra de Dios sigue sosteniendo el universo. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y ahí es a donde necesitamos todos voltear, ¿verdad? Y quitar todo ese rollo de que no, pues ellos no, porque no, Dios va a tratar con cada uno de nosotros. La misma gracia y poder de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Y yo quiero desafiarlos en este último domingo del año 2019 a que tomemos en serio la Escritura, a que confiemos en el Señor, a que nos dejemos usar por Él este próximo 2020. ¿Ok? Puedes voltear un ratito a tu alrededor, un momentito, voltea a tu alrededor, mira a tu alrededor, ¿verdad? Pasaron muchas cosas este año, mis hermanos. Algunos no están, otros sí. Y durante el año siguiente va a ser el mismo asunto. Va a haber diferentes tipos de grupos. Gente obedeciendo, gente caminando con Cristo, gente pecando, gente apostatando, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es dejando la fe. ¿Te veré de pie al final del año? No lo sé. Hay gente que no lo está haciendo. Es más, ¿te veré siquiera en la iglesia aquí? No lo sé. Quizá puedas dar un paso atrás, regresarás al mundo, quizá escojas ir a otro lugar, no lo sé, ojalá y no. Quizá crezcas espiritualmente, ese sería maravilloso. Quizá el Señor te confíe una responsabilidad mayor en su reino, ¿verdad? En su iglesia, crecer en todo lo que es el cuerpo de Cristo. Quizá pienses quedarte estacionado otra vez, cuando más bien, acuérdate, vas de reversa, lo he mencionado antes. En tu vida espiritual nunca estás estático, o vas avanzando hacia arriba o vas retrocediendo. Quizá el Señor nos confíe más como iglesia, no lo sé. Quizá algunos de ustedes tomen el privilegio de servirlo a cualquier costo, ¿verdad? Quizá el Señor nos conceda un edificio, quizás no. Yo, como cantamos, proezas hará el Señor, y yo espero grandes cosas porque tengo un Dios muy grande. Y quizá este es el año en que el Señor venga, ¿verdad? Pero tú decides a qué grupo de estos vas a pertenecer, ¿ok? No puedes permanecer por mucho tiempo en uno, ¿verdad? Puedes quedar ahí parado, pero finalmente va a suceder algo. Y yo le pido a Dios que sigas con nosotros en este barco. Pero te voy a decir algo, eso va a depender totalmente de lo que decidas hacer, ¿ok? Eso va a depender totalmente de los cambios que pongas en las manos de Dios, ¿verdad? En las decisiones de fe y obediencia que quieras
tomar. Si tú no tomas decisiones distintas a las que tomaste el año pasado, no va a pasar nada. Si tú te sientes cómodo sin haber tomado decisiones el año pasado, te voy a decir algo, las cosas no siempre siguen igual. Dios es un Dios de ciclos. Viene la crisis, vienen situaciones, necesitamos dar pasos para caminar. No esperes a que venga la crisis fea, no esperes a que Dios te tenga que hablar a gritos, ¿verdad? Necesitas tomar decisiones. Y hoy yo voy a tomar dos textos bíblicos, ¿verdad? Y te voy a desafiar con dos decisiones. Yo titulé el mensaje de hoy, buenas decisiones para un buen cambio. Okay, porque puedes tomar malas decisiones para un mal cambio o pretender no tomar una decisión, pero no tomar una decisión es tomar una decisión. No quiero hacer nada, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, son dos textos importantes de los que voy a hablar. El primero es la parábola de las semillas, ¿no? La parábola de las semillas, porque es muy importante que sepas que eres buena tierra, es muy importante que sepas dónde estás parado. Y si no estás en el lugar donde debes, que comiences. Mi primer punto es ese: abandona la multitud y conviértete en discípulo. Eso es lo que necesitas para comenzar, raíz. Abandona la multitud y conviértete en discípulo. ¿En qué consiste eso? Bueno, la Biblia hace distinción entre la multitud. Léelo, cuando leas los evangelios te vas a dar cuenta. Pon atención a lo que hace la multitud, pon atención a lo que hacen los discípulos, pon atención a lo que Cristo le habla a los discípulos y a lo que le habla a la multitud. Hay una distinción entre creyentes e incrédulos, ¿verdad? Por lo regular, la multitud solo sigue a Cristo buscando satisfacer su necesidad. Está centrada en sí mismo y nunca da un paso de compromiso, ¿verdad? Cuando la multitud no escuchó lo que quería escuchar y cuando ellos no recibieron lo que querían, lo que hicieron fue cambiar a Cristo por el mejor postor. Porque una semana le estaban gritando, sana que viene el nombre del Señor, o sana en las alturas, y le aventaban palmas al piso. Pero la otra semana estaban gritando, crucifíquenle, porque estaban quedando bien con el gobierno en turno, ¿verdad? Pero yo veo que una de las diferencias más marcadas entre el discípulo y la multitud es esta, y es la que quiero marcar. El discípulo persevera, el discípulo se compromete, el discípulo da fruto. Pero la multitud está compuesta solamente por simpatizantes de Cristo. Qué buena onda, buscan lo suyo, buscan el club social, buscan la amistad, pero no dan fruto. O dan fruto por un tiempo y no perseveran. Y finalmente el punto es que el tren está avanzando y no siguen en él. Y este es el primer texto a revisar, la parábola del sembrador. El Señor nos describe cómo nace un discípulo, ¿verdad? Porque eso es al final lo que nos llama el Señor, a ser discípulos, ¿verdad? Y eso le pido al Señor, que cada uno de nosotros terminemos en este año convirtiéndonos en uno. Y el Señor está ilustrando en esta parábola lo que significa o en lo que consiste el reino de los cielos, ¿verdad? Y es muy importante que tengamos esa seguridad. Soy parte del reino de los cielos. No quiero que el Señor al final me diga, nunca te conocí, hacedor de maldad. Acuérdate, checa el verbo, hacedor. El Señor nos llama a ser hacedores de justicia. Para conocer su justicia necesitamos conocer su voluntad. Para poder hacerla, pues obviamente hay que llevarla a cabo. Necesitamos ser discípulos. Y esta parábola nos va a hablar del proceso. Esa es la primera parte. Tenemos dos textos. Vamos a leerlo. Dice Mateo 13, 3 al 9. Todos los textos van a estar ahí. Si quieres también abrir tu Biblia, adelante, o anotarlos y después checarlos. Pero dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces chequemos 4 diferentes tipos de tierra: una semilla, un sembrador. Las tierras representan los diferentes tipos de corazón. La semilla es la palabra de Dios, la cual envía el Señor a cada persona que escucha. Hoy estás escuchando la palabra de Dios, estás recibiendo la semilla, ¿verdad? Y entre los tres, el discípulo es el que da fruto, ¿verdad? Una tierra dura junto al camino, ¿lo vemos? Las aves vienen, la comen. Una tierra pedregosa, sin profundidad, no hay lugar para que las raíces profundicen y se desarrollen y den fruto.
es débil, no tiene profundidad, el sol la quema, ¿verdad? No tiene raíz para tomar los nutrientes, tampoco. Vemos otra tierra que es una tierra contaminada por espinos, ¿verdad? Los espinos son como la hierba mala que se da de una manera natural, no tienes que echarle nada, crece sola. La semilla fue puesta ahí, ¿verdad? Es como el pasto, tiene que ser cuidado, tiene que esa tierra ser limpiada, ¿verdad? Para que los espinos o la mala hierba no ahoguen esa semilla que intenta germinar y crecer. Y tenemos una cuarta tierra, la cual es buena tierra, da fruto al 100, al 70, al 30. Ahora vamos a ver cómo el Señor le explica. Mateo 13, 18 al 23. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Entonces chequemos. La palabra es la palabra del reino, ¿verdad? Cada vez que escuchas un domingo, ¿verdad? Cada vez que predican el evangelio. Y esta es la semilla, ¿ok? Algo muy importante para checar es que la semilla puede dar fruto en cualquiera, ¿ok? El que hace lo correcto, el que tiene una buena tierra. El problema cuando no hay fruto no es ni será jamás la semilla, ¿ok? El problema siempre va a ser ¿qué? La tierra. El problema siempre va a ser la tierra. Nunca te dejes engañar por eso. ¿Ok? La palabra es eficaz, pero aquí el Señor nos está dando esta preciosa imagen. Lucas añade, y los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mira la importancia de poner atención. Si estuviste en el discipulado, aprendí a ser un discípulo, precisamente, qué importante es poner atención, no estarte durmiendo, no estar distraído en cualquier cosa, ¿ok? Siempre tienes que saber que la palabra de Dios es cuestión de vida o muerte, porque es el creador del cielo y de la tierra, el que está hablando, la persona más importante o el ser más importante que puede existir. Marcos, mira lo que añade. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida, checa las palabras, viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, sin perder tiempo, Satanás llega, arrebata la palabra del que tiene un corazón duro, el que ni siquiera la escucha, ¿verdad? O la puede escuchar, pero no la entiende, ni quiere entenderla, no tiene disposición, ¿verdad? Escucha a lo mejor el evangelio, un sermón, un texto bíblico, pero no hay lugar en su corazón para la verdad. ¿Ok? Alguien centradísimo en sí mismo. Y esa persona es cliente de Satanás, porque Satanás solamente llega, arrebata la palabra. Si esa persona tan solo meditara un momentito, se daría cuenta que en verdad la palabra es lógica, que trae gozo a su corazón. Entendería que la palabra quiere mostrarle que hay un problema muy grande con Dios, que está en terrible peligro, ¿verdad? Porque está hablando de su eternidad. Pero se daría cuenta que Dios le ha mostrado misericordia y ha provisto una solución en Cristo Jesús, quien murió por sus pecados, que puede tener perdón de pecados. Si tan solo se dispusiera a entenderla, se daría cuenta que en verdad puede ser libre de su pecado, ¿verdad? Que su matrimonio tiene arreglo, que su vida sí puede cambiar de rumbo, que puede ser lleno de gozo, que puede ser lleno de contentamiento y esperanza. Pero está ciego, está engañado o está muerto espiritualmente. No le interesa, es una tragedia. La segunda tierra es el corazón superficial. Dice la palabra 13:20, y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Checa, es rápido fluye, rápido se muere. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Marcos añade,
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mira, Lucas añade un poquito más. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, escucha, le causa gozo en su corazón, se levanta, quizá aparenta fruto, pero no tiene raíz, ¿verdad? Y su característica es de corta duración. Termina tropezando. Cuando una de las señales del creyente genuino es que persevera hasta el fin, ¿verdad? Esta persona parece haber creído, parece haber entendido la palabra de Dios, pero no tiene raíz. ¿Cómo sabemos que no tiene raíz? Porque cuando llega lo que a todo el mundo nos llega, que es aflicción, tribulación, persecución por causa de la palabra, tropiezan y ya no se levantan. Y si te fijas, Lucas es más genérico. Habla, dice, solamente en el tiempo de la prueba, cualquiera que sea. O sea, pruebas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿verdad? Alguna situación entre hermanos, ¿verdad? Dice que cuando esta llega, se apartan. Esta palabra apartarse es desisten, desertan. O sea, dicen, yo ya no, ¿verdad? Y tropezar es la palabra escandalizo, de donde viene nuestra palabra escandalizarse, que implica se ofenden. O sea, reciben la palabra con gozo, pero cuando llega la prueba, la aflicción, la persecución, el temor, ¿verdad? Entonces la rebeldía y en especial la incredulidad los hace rechazar los principios bíblicos. Porque muchas de las veces hay situaciones, pruebas donde Dios te pide sacrificio, servicio, que pongas la otra mejilla, que perdones 70 veces 7, aún a los que te persiguen, que ores por ellos, y eso les comienza a ofender. ¿Yo por qué? ¿Verdad? Tropiezan. Y el gozo que sintieron al principio no es suficiente. Ahora veamos la siguiente tierra. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es mucho, yo creo, de lo que hay en nuestros días también. Lucas añade, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Marcos añade, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Te das cuenta? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, los placeres de la vida, todo esto entra y ahoga un sermón quizá que te partió el corazón, pero el no romper con todo esto te hace nunca ver fruto, ¿no? Esta es la persona que nunca abandonó por completo sus ídolos. La persona que siempre de alguna manera como que sigue orgulloso de su vieja vida. La persona que nunca se deshizo de el deseo o la semilla del deseo de antiguos pecados. Bueno, hoy no, pero a lo mejor allá sí, una canita al aire. La persona que siempre vivió para sí mismo, nunca quitó esa semilla de vivir para sí mismo, del amor por este mundo, que bajita la mano siempre estuvo más interesado en estar exigiendo sus derechos, ¿verdad? El afán de este siglo, que es la preocupación, la ansiedad de qué comeré, qué vestiré. Y dice el engaño de las riquezas. ¿Cuál es este? Dinero es igual a bendición, aunque sea mucho o poco. Mi bendición es que yo tenga dinero. Mi seguridad es cuando yo tengo dinero. Mi felicidad es cuando yo traiga billete en la bolsa. Mi seguridad es cuando yo tenga éxito. Porque cuando yo tenga el dinero, mi seguridad es que voy a tener respeto, voy a poder tener poder, voy a poder tener libertad, voy a poder tener reconocimiento, ¿verdad? ¿A qué te suena esto, verdad? El dinero y lo que puedo obtener es mi Dios, ¿verdad? Entonces tengo que hacer lo que sea para obtenerlo. Aunque no sea el multimillonario, pero necesito tener aunque sea pues 10 pesitos en la bolsa. Y si existe Dios, pues me tiene que ayudar para que no me falte. Dice la Biblia que ese es un engaño. Leamos algunos textos. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No estamos diciendo que el dinero sea el enemigo, ese es solamente son recursos, herramientas, pero tomarlo como ídolo es el problema. Lucas 12:15. Él les dijo, miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre, checa eso,
no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Últimamente estaba yo pensando en eso, una camisa de seda bien bonita, bien hermosa, pero si me accidento y me cortan el brazo, ¿para qué la quiero? Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Exactamente, y el mundo está exactamente al revés. El alimento es lo que importa, el vestido es lo que importa, y el Señor te dice, no, es tu vida, es tu cuerpo. Mateo 6:26, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Ese es el pensamiento de Dios para con nosotros. Nosotros somos los que tenemos valor, no un coche, no una casa. Dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y si así viste la hierba que hoy es en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Ese es el sentir que Dios le da a los discípulos, ¿ok? Y el que necesitamos buscar. Mateo 6:24, que es muy importante. Nadie puede servir a dos señores. Tienes que entender eso. Menospreciará a uno y amará al otro, querrá mucho a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y es cuando el Señor usa la palabra riquezas, mamón. Esa es una palabra que habla del Dios de las riquezas. Entonces, este es el corazón que no se limpia de todas esas cosas. Mira tus decisiones, ¿qué las mueve? ¿El Señor, su palabra o tu inseguridad? Tu afán por no obtener lo que piensas que es tu Dios. El engaño de pensar que lo material es primero que lo espiritual, no. Es tristísimo que lo primero que sacrificas siempre es la iglesia. Es tu tiempo con la palabra. Tienes mil cosas, y haces todo para que el domingo pase. Que el domingo, pues, la iglesia. No entiendes. No has entendido quién es Dios y quién te está llamando. ¿Y cuál es el resultado? Infertilidad espiritual. Este es el tipo de persona que piensa que puede estar a la mitad en todo. A la mitad en la iglesia de Cristo, pero no con todo su corazón. Porque él o ella sigue siendo el rey, porque se trata de mí. Crees a medias, obedeces a medias, te comprometes a medias, siempre hay una agenda oculta, te sigues amando a ti mismo, sigues detrás de tu vida, de tus sueños antes de lo que el Señor te pida, no estás dispuesto a sacrificar todo por el Señor, y al final tu más grande motivación no es el Señor o su palabra. Tu más grande motivación quizás sea una amistad carnal, quizás sea no estar solo, quizás sea que mis hijos no se vayan por las tortas, que mi esposo cambie, pero sigues buscando lo tuyo y no lo del Señor. ¿Cómo sabemos? Porque no hay fruto. O puede que haya un poquito fruto por un tiempo, pero después no permanece. Pero ahora veamos el cuarto tipo de tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 60, a 30 por uno. 160 y 30 por uno. O sea, checa esos puntos que son muy importantes. ¿Qué es lo que hace un discípulo? Oye y luego entiende la palabra. ¿Qué significa eso, mi hermano? Le cae el 20. De pronto le cae el 20, ¿verdad? Su vida, entiende que su vida está escondida en Cristo. De pronto el evangelio le parece lógico. He pecado y fui lavado de mis pecados. Estaba en una terrible condenación y Cristo fue una terrible muerte para darme vida eterna. Le parece lógico pensar, ya no me pertenezco a mí mismo. O sea, yo estaba a punto de que la guillotina me cayera en el cuello y me libraron. Ahora le pertenezco a otro. Entiende y cree lo que dice Mateo 16, 26 al 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Entiende esas palabras, mi hermano? Y entonces, cuando entiende estas cosas, da fruto, produce. ¿De qué manera? Hay compromiso, hay testimonio de su amor por el Señor, por la verdad, hay transformación, hay vida fluyendo para la gloria de Dios, no tropieza en la prueba, crece, dispuesta a morir a sí mismo para que Cristo viva, dispuesto a sufrir persecución por causa de la justicia. Todo eso es fruto. La palabra del Señor produce un cambio en su forma de pensar, produce un cambio en su forma de sentir, produce un cambio en sus convicciones, produce un cambio en su forma de hablar, en su forma de actuar. Hay fruto. Produce un cambio de metas. Antes vivía para los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Ahora ama la justicia de Dios. Vive para cumplir los propósitos de Dios. Ya no está fincando o edificando su propia vida en las falsas premisas engañosas de las riquezas, el afán de este mundo, sino en la Escritura. Hay fruto. Hay un fruto de justicia en sus vidas. Hay una manera distinta en la que comienza a educar a sus hijos, en la que comienza a llevar su matrimonio. Y por lo tanto es evidente la bendición de Dios en esa persona. No implica que no haya prueba, enfermedad o dificultad, pero todo eso se convierte en oportunidad para crecer. Hay amor, deseo, hambre y sed por la justicia. Fruto. Lucas 8:15, la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto, nos añade esto. No solamente hay que entenderla, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquellos que honesta y sinceramente se ven como el hijo pródigo. ¿Cómo se vio el hijo pródigo, mi hermano? Oliendo a marrano, comiendo comida de marrano, harto de su propia vida pasada. Y honestamente y con todo su corazón: Señor, ponme en los atrios, hazme como uno de tus criados, pero no quiero estar aquí, no me interesa. Prefiero ser tu siervo a seguir siendo un esclavo de la miseria de mi vieja vida. Fruto. Personas que están hartas de su vida pasada. Personas que ya vieron el desengaño, que entienden, ya les cayó el 20, el mundo no me va a dar lo que me promete, nunca me lo dio. El mundo y su manera de vivir es una falacia, su filosofía es una falsedad. Fruto. Corazón puro y recto es eso. Ya no hay nada oculto en su corazón. Simplemente desean vivir para el Señor, porque la palabra les ha limpiado y al mismo tiempo ellos se han dejado limpiar con el agua de la palabra. O sea que constantemente están cuidando la tierra, quitar toda raíz de espinos, quitar las hierbas malas. Han dejado que la palabra la refresque, poniendo atención, no haciendo que los terrones duros sean picados por ella. Sí, Señor, háblame. Sí, Señor, yo. Se aseguran de tener profundidad en la tierra para tener raíces profundas y que lo que crezca soporte cualquier tormenta. Y una última palabra importantísima que Marcos añade: no solamente son los que la entienden, los que la retienen, sino los que la reciben, ¿verdad? Vamos a ver otra palabra. Dice, retienen la palabra oída, ¿verdad? La retienen. Eso es muy importante. Que no son cisternas rotas, cisternas cuarteadas. No sé, aquí no hay muchas cisternas. En México sí hay cisternas porque no hay agua. Solo cae un chorrito como a las 5 de la mañana. Y si no tienes una cisterna, vas a tener agua en todo el día, ¿verdad? Pero una cisterna que no retiene es una cisterna cuarteada, que se filtra todo el agua. Y está hablando de esto, ¿verdad? Una cisterna rota no retiene la verdad. Le entra por un oído, le sale por el otro. ¿Qué vamos a comer? Oye, sí, ya se acabó, ya se cayó, gracias a Dios. Retener implica eso, mi hermano. Sujetar, ocuparse. Esa es la palabra. Enfilar tu mente, tu corazón hacia ella, mantenerte firme, apoderarte de ella, como quien encuentra un tesoro y no lo suelta. Y Marcos añade, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Dan fruto al 30, al 60, al 100 por uno. ¿Qué hacen estas personas al recibirla? ¿Qué implica esto? Acogerla,
recibirla, aceptarla. ¿Han entendido su llamado? ¿Han entendido su identidad? ¿Conocen el amor de Dios? Por lo tanto, como fruto perseveran y responden a ese amor. Por eso la palabra no solo hay que entenderla, hay que retenerla, también hay que recibirla. Y entiende algo que es muy importante, mi hermano, que tiene que ver con recibir la palabra. Tus convicciones solamente tienen dos influencias que pueden tener y que las puede conformar. La primera influencia se divide en tres y me has oído hablarla muchísimas veces. O tus convicciones siguen siendo conformadas por tu corazón perverso y engañoso, afectado por el pecado, por el mundo y lo que ya vimos, su engaño, su filosofía engañosa diseñada por el padre de las mentiras, Satanás. Esa es la primera influencia por la cual tus convicciones están conformadas: el mundo, Satanás y tu naturaleza pecaminosa. La segunda influencia es, si has nacido de nuevo, si ahora eres un hijo de Dios por la fe, tu segunda influencia es el Espíritu Santo que mora en ti, es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, la gracia de Dios en ti. ¿Te fijas? Otra vez, ¿cómo dices? No, a mí me influye el Espíritu Santo. No, el fruto es el que habla. O tus convicciones siguen siendo formadas por tus enemigos o por la verdad de Dios y su palabra. Es esto, recibirla es eso. Es tomarla como tu más alta autoridad. O es la autoridad humana manipulada por Satanás, o es la autoridad de Dios, tu propia autoridad. Tú sigues siendo el rey. Solo hay de dos sopas. No puedes navegar con dos banderas. Y es cuando recibes la escritura con un corazón manso y humilde de corazón, cuando decides ignorar tu perverso corazón, que en verdad la estás recibiendo. Y justamente, mi hermano, esa es la esencia de la fe. Ahora se ha hablado de fe y nada que ver. La esencia de la fe o la incredulidad es esta: obediencia o desobediencia, creer a Dios o creerte a ti mismo, amar a Dios o amarte a ti mismo, o creer a Dios y permitir que su palabra moldee tus convicciones para las decisiones que vas a tomar, o haces a Dios mentiroso. Cada vez que no lo haces, le haces a Dios mentiroso. Por eso es tan terrible la incredulidad, porque le estás diciendo: no te creo, Dios. Yo me creo a mí mismo, no te creo, Dios. Cada vez que tú decides poner a tus espaldas un principio bíblico, cada vez que tú decides no hacer nada, es lo que estás haciendo. Este mundo y sus filosofías vanas y falsas, seguir que ellas sigan conformando tu vana manera de vivir que recibiste de tus padres y de tus antepasados, seguir apoyándote en tu propia prudencia, sigues diciéndole a Dios sí, pero no, yo voy a hacer mi voluntad. Pero aquí lo que dice, que el que da fruto, el discípulo, escucha, retiene, analiza como los debería, ¿verdad? Prueba los espíritus, corroboras con la misma escritura, y si demuestra ser verdad, entonces la recibes. ¿Cómo? Desechas esa convicción equivocada y te entregas a la verdadera. Si la palabra de Dios me está diciendo que está algo mal en mi vida y yo digo que está bien, ¿quién tiene la razón? ¿Yo o la palabra de Dios? ¿Qué voy a obedecer? ¿Verdad? Acuérdate de algo: obediencia a medias es desobediencia. ¿Puedes decir eso conmigo? Obediencia a medias es desobediencia. Pero cuando la creo, la obedezco, cuando dejo que mis convicciones sean conformadas por ella, cuando las empiezo a utilizar como mi estandarte, como mi regla de vida, de conciencia, es que la estoy recibiendo. ¿Cuál será el fruto que voy a dar? Precisamente fruto con perseverancia, valga la redundancia. Y no nada más por una temporada, porque fruto con perseverancia se refiere a dar fruto con resistencia o con aguante. Haya invierno o haya desierto, ¿verdad? Porque hay persistencia, hay esperanza, a pesar del temporal. Aunque haya 1000 personas sirviendo conmigo o no haya nadie, aunque 1000 estén obedeciendo, todos estén desobedeciendo, no me importa, porque yo he entendido estas cosas, he recibido la palabra. ¿Qué dijo Juan 14, 21 al 23, 24? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. No te equivoques, no es el que canta muy bonito los domingos o el que tiene un don, esto y lo otro del Espíritu Santo. No, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y a este yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
El que no me ama no guarda mis palabras. Ahora, recibirla no solo implica reconocerla como la más alta autoridad, sino deleitarse en ella, porque esta palabra también significa eso, tenerla en alta estima. No solo ponerla como mi estandarte, mi más alta autoridad, sino tenerla como la más alta estima, honrándola como mi mejor amiga, como la más segura influencia para mí, al punto de decir como David: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y David estaba convencido de eso. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel y que la que destina del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Te das cuenta? Toma nota de eso, mi hermano. Si la palabra para ti siempre es pesada, si todo el tiempo la estás resistiendo, si te parece un cuento de hadas, si son solo palabras religiosas y estás como este Charlie Brown oyendo las maestras, no la estás recibiendo. Finalmente jamás vas a dar fruto. Primera de Juan 5, 3 al 4. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por eso es que el discípulo, el que tiene buena tierra, oye con atención, entiende, retiene, recibe la palabra, va a producir una gran cosecha para el Señor. Y mis hermanos, esa es la primera parte. El Señor nos llama a ser discípulos. Entiende eso, mi hermano. Vivimos en tiempos donde se ha diluido la escritura, se ha torcido. Dios no te llama a tener una membresía solamente. No que las membresías sean malas, hay lugares que se utilizan. Dios no te llama a cumplir solamente con una ordenanza como el bautismo. No que el bautismo sea malo, es un mandato del Señor. Pero eso no es a lo que en última instancia el Señor te llamó. Dios te llama a ser discípulo. Y si eres o no lo eres, el fruto en tu vida es lo que va a marcar. Es que entiendas tu rol en el reino de los cielos. Mi hermano, ¿sabes que el reino de los cielos es real? ¿Sabes que la guerra es real? El reino de los cielos está entre nosotros, aunque seamos poquitos. Eso no importa. Hay una batalla espiritual. Jesucristo viene con su reino. Dios ha provisto, ya lo vimos en la iglesia, Dios ha provisto dones, ministerios, operaciones. Dios ha manifestado su gloria entre nosotros. Dios ha manifestado el poder del Espíritu Santo en nosotros, su gracia. Y Cristo lo produce todo esto en nosotros con un propósito: tener un resultado. Observa a Pablo, observa a Pedro, observa a muchos siervos genuinos de Cristo que nos han dejado un ejemplo. Deja de poner tus ojos en los que no obedecen, pues siempre va a haber de esos. Ya quítate esa justificación. Pues si ellos no obedecen, ¿cómo yo voy a hacer? Pues tú deberías, porque no debes poner tus ojos en ellos, pon tus ojos en Cristo. Recordar que Cristo derramó su sangre no para dejarte una religión, no para dejarte tu mejor vida ahora, sino para darte vida eterna. Y tú dices, ¿ya? ¿Con eso ya? Bueno, no, vamos a ver la última exhortación. Todavía nos falta una exhortación para este nuevo año, pero esta exhortación es más como ánimo. Recíbela, créela y camina. Acuérdate, primera exhortación, checa bien cómo andas para que comiences bien en este año. ¿Cómo comencé diciéndote? Haz decisiones. Si no haces nada, no va a haber cambio. Sí va a pasar, no cosas buenas, pero sí va a pasar. Haz decisiones. Número 2, comencemos este año sin olvidar quiénes somos y para qué fuimos salvados. Pablo le escribe a Tito algo muy importante y definitivo a un grupo de personas que ya habían torcido el rumbo, ¿verdad? Ya habían hecho su propia religión, no estaban escuchando, no estaban creyendo, no estaban obedeciendo la escritura, y Pablo les dice algo muy interesante. Ya vimos esta carta, pero dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Esto qué significa, mis hermanos? Dios ya derramó su gracia sobre nosotros, ya está con nosotros, no hay excusa. Y mira lo que hace la gracia de Dios: nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿verdad? La gracia constantemente te está enseñando a renunciar a los deseos mundanos. Eso es lo que necesitas,
Quizá no lo hayas hecho, quizá no estés limpiando esos espinos, quizá no tengas tierra profunda porque no estás escuchando la gracia de Dios. Y esto, renunciar, es contradecir, a desconocer, a repudiar, a no consentir, a rehusarte a decir: yo no voy a hacer eso porque a eso no me mandó Dios. Yo voy a hacer lo que Dios me manda. A la impiedad. ¿Qué es impiedad? Alguien que no tiene el menor cuidado de Dios, alguien que no entiende lo santo de lo profano, no entiende el poderío de Dios y anda como una hormiguita caminando alrededor de un barranco y ni cuenta se da. Todo ese asunto, este pensamiento de que soy un accidente, vengo del chango, ¿verdad? Lo único que importa es que yo viva hoy y ya rápido. Esta cultura de religión donde Dios es el achichincle y yo soy el que mando. Dice que la gracia nos enseña a romper con todo eso, a los deseos mundanos, ¿verdad? A lo terrenal, al aquí y a la ahora. Nos educa, nos capacita. La gracia de Dios en su palabra te está capacitando constantemente para decir no a cualquier obra de la carne: inmoralidad sexual, odio, falta de perdón, chisme, murmuración, soberbia, orgullo, codicia, deseos de los ojos, cualquier tipo de adicción, aborto, relaciones homosexuales, fornicación, porque somos cristianos, por a quien representamos, mis hermanos. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y me gusta mucho la siguiente parte y siempre la dejo en negritas. ¿Alguno de ustedes, qué dice? Antes, gloria a Dios, eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios. ¿Cuándo? Al invocar el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios. Pero espero que no estés practicando estas cosas. Hemos sido limpiados. Dice Tito: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobriamente, ¿qué significa, mis hermanos? Con dominio propio, autocontrol. Antes vivíamos arrastrados por nuestra naturaleza pecaminosa. Queríamos hacer y no podíamos. Hoy ya no. La gracia nos enseña a vivir con este autocontrol, a vivir justamente. ¿Qué es la palabra justamente? ¿Verdad? Que le estoy tomando en cuenta a Dios, que le comienzo a dar reverencia en todo lo que hago. Vivir justamente es que la gracia me enseña a no ver a Dios como un ídolo, sino como el Dios omnipotente. Me enseña a amarlo, honrarlo y a manifestar eso en mis decisiones, en mi conducta, ¿verdad? En esta era soy libre del dominio del pecado. Este siglo está dominado por la maldad y la impiedad. Yo estoy dominado por el Espíritu Santo. Dice Tito 13: aguardando la esperanza de la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es la siguiente parte. Ya lo vimos este domingo pasado, pero esto es lo que la gracia te está enseñando y la cual tienes que escuchar. Aceptar favorablemente, admitir con paciencia, ¿verdad? A eso se refiere. Aguardar este evento que viene el Señor, las cosas eternas. La gracia te está inspirando a eso. 2 Corintios 4:18: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y la gracia te está enseñando a abrazar esta gracia. Y es una esperanza feliz, bienaventurada, ¿verdad? La manifestación de Cristo, la gloria de Cristo, verle. Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo, ¿cuándo? ¿En un milenio? ¿En dos? ¿Al año que entra? No creo que en este siglo. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto, bienaventurados los que guarden las palabras de la profecía de este libro. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor vendrá con toda su gloria, mi hermano, y la gracia nos enseña a esperar en todas estas cosas. Esa es nuestra esperanza, no en las noticias, no en el Google, no en el nuevo gobierno, no en la bola de la suerte, no en un nuevo matrimonio, no en un hijo, sino en el glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en su regreso glorioso. Ustedes le aman a pesar de no haberle visto. Son razones de peso. Tito 3:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para recibirnos de toda iniquidad.
¿Qué hizo Cristo? 1 Pedro 3:18, sufrió por nuestros pecados una vez y para siempre. Nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Tenemos que estar recordando esto, mis hermanos, si somos sembrados en buena tierra, si es buena tierra nuestro corazón. Cristo ya cargó en la cruz todos tus malos pensamientos, todas tus obras torcidas, toda tu maldad de antes, de después y del futuro. Todas esas cosas por las que te conoce bien, pero que aún así quiso derramar su sangre sobre ti. Las cargó. Murió por ellas eternamente para que tú y yo viviéramos eternamente. No hay otro camino. Recibió la ira de Dios en tu lugar. Sustituyó el lugar que a ti te tocaba. No solo murió por ti, murió como tú. Murió tomando la humanidad de Chuy. Di tu nombre. Y eso es algo que podemos recibir y que la gracia nos está enseñando constantemente. Y no lo hizo para que sigamos pecando sin ninguna vergüenza. No lo hizo para hacernos pecadores más inteligentes o prósperos o sanos, o para seguir tras nuestros deseos egoístas, sino para redimirnos. Fue un rescate, mis hermanos. De manera que hoy podamos decir, soy libre del control del pecado. Y número 14, dice Tito 3:14, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso fue lo que vino a hacer el Señor y la gracia nos está enseñando eso. Cristo vino a limpiarnos, mis hermanos. Este es un término que se refiere a metalúrgico, que se refiere por fuego, quitar impurezas y dejar algo más precioso, valioso. Y me encanta esto último porque con eso yo quiero cerrar. Lo hizo para purificar para sí mismo. Eso Cristo vino y eso es la gracia, lo que nos está enseñando, un pueblo peculiar, diferente. Y esta implicación es que tiene que ver con esta imagen de ser apartados en un círculo, así como un rebaño, mi hermano, particular o personal de Dios. Un rebaño marcado con el sello del Señor, inconfundible, de pertenencia del Espíritu Santo, como su posesión propia y personal. Algo que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y ese es nuestro privilegio, que por pura gracia Dios, porque se le antojó, ha decidido que estas bolas de carne, ¿verdad?, de gente imperfecta, débil, se convierta en este pueblo peculiar. ¿Cómo? Revelando este carácter, esta transformación, este fruto. Mis hermanos, ese es mi llamado a este 2020, perdón, iba a decir 2019 otra vez, pero 2020. Estamos llamados a ser un pueblo peculiar, un pueblo diferente. No podemos seguir siendo los mismos, porque somos la posesión personal de Dios. Eso significa esta palabra, es algo que no cabe en mi mente. A eso vino Cristo a morir. Somos diferentes, ¿por qué? Porque creemos lo que Cristo cree acerca del sexo, acerca del matrimonio, del homosexualismo, de la vida, del aborto, de la moralidad, de la justicia, del amor, de perdonar, de cómo tratar a nuestros hermanos. Si no tratamos y no manifestamos las cosas como están escritas, no somos diferentes por ningún lado. Somos igualitos, mi hermano. Es muy triste que la iglesia esté conformada por gente carnal que hace lo mismo que harías en el mercado. No puede ser. Estamos llamados a no ser como todo el mundo. Porque ¿cuándo es cuando somos como Cristo? ¿Cuándo es cuando brilla la luz? Si no hay diferencia en nosotros con respecto a los incrédulos y hacemos exactamente lo mismo. Nos comemos, nos chismeamos, nos envidiamos, no podemos callar nuestra boca. Mis hermanos, tenemos que ser honestos. El mundo perdido está esperando ver algo diferente. Ya está cansado de falsos maestros, falsas religiones, falsas iglesias. Quieren ver algo genuino y no fraudulento, mis hermanos. Quieren escuchar gente transformada en verdad por la gracia, que estuvo en una bancarrota moral, espiritual, que ha despertado, que le ha transformado. El Señor me alcanzó, le entregué mi vida, me levantó, me transformó. Por eso soy así, por eso yo abandoné aquello y sabes que nunca más regresé ni por el cambio. No podemos ser iguales, mis hermanos. Se pagó por nosotros una gracia infinita. La gracia nos ha instruido,
nos ha dado una bendita y bienaventurada esperanza. Viene nuestro Señor. ¿Dónde está el poder del evangelio en tu vida, mi hermano? Quiero preguntarte eso en este 2020. ¿Dónde está el poder del evangelio en tu vida? ¿De qué manera se está manifestando? Puedes decirme lo que quieras, pero el poder que levantó a Jesucristo de los muertos se supone que vive en ti y se supone que debe marcar una diferencia en ti. Tiene que haber una diferencia y el mundo está ávido de ver esa diferencia. Ya se manifestó la gracia de Dios para instruirnos. Ya se dio voluntariamente por nosotros. ¿Por qué convicciones me estoy moviendo? Al final del día, acuérdate de algo. Van a suceder muchas cosas entre nosotros, en este mundo, lo que está pasando. Pero al final del día, cuando estemos delante de Dios, esto es lo único que va a contar. ¿Qué hiciste con toda la gracia que el Señor te dio? Con lo que Él te dijo. ¿Siempre lo echaste por la borda? Dice más o menos, pero ¿quién puede? ¿Quién lo hace? Justificándote siempre. Este 2020 quiero que recuerdes algo, mi hermano. Sí hay un conflicto terrible entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y es tu decisión. Y el fruto te va a decir a qué reino perteneces. ¿Qué manifiestan tus obras? ¿Tinieblas o luz? Sé honesto, mi hermano. Deja que la luz te examine. Evalúa tu vida. No permitas que el 2020 comience igual que todos los años, porque no va a haber ningún cambio positivo. El camino es de bajada y hay consecuencias. Es hora de levantarnos del sueño, mis hermanos. El rey de la luz ya venció al príncipe de las tinieblas. Tienes que entender tu identidad. Tienes que saber cuál es tu rol como miembro del cuerpo de Cristo. Tienes que parar de jugarle al cristiano, mi hermano. Estamos en camino, mi hermano. El tren está caminando. No todas las cosas van a permanecer así. El Señor tiene 8 años con nosotros acá. No pienses que va a ser así toda la vida. No pienses que va a ser así toda la vida. Tienes que entender que estamos en verdad de paso en este mundo. Para mí es un compromiso. Yo sé que Cristo viene. Yo sé que tengo y no puedo darme el lujo de ser hallado infiel. Yo sé que es cuestión de vida o muerte eternas. Yo estoy dispuesto a levantarme y yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Te invito a acompañarme. Mateo 13, 7, 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y aquí no le está hablando a incrédulos, el Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos. Hay un gran engaño de religiosidad. Hay un gran engaño de pensar que porque ya voy a la iglesia y me siento los domingos, ya porque digo que soy cristiano, porque me sé versículos. No, fruto, mi hermano, fruto. Mateo 7, 17 al 19. Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo el árbol que no da buen fruto se corta. Y ahí me van a dar chance. Esos son re buena onda ahí arriba. Se acorta y se arroja al fuego. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Tengo que terminar con esta advertencia, pero a la misma vez es una exhortación y a la misma vez es un desafío, mis hermanos. No es un mensaje para asustarte, créeme que no. Es un mensaje de amor. Y sí tengo un sentido de urgencia, porque sé que el tiempo es corto, porque sé que las consecuencias son eternas. Ya hubo demasiado falso evangelio, evangelio light. El amanecer se acerca. Mira lo que dice Romanos 13, 11 al 14. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en el que vivimos, y es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Dejemos a un lado las obras de la oscuridad, pongámonos la armadura de la luz, vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni inmoralidad sexual y libertinaje, ni disensiones y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo. No se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa.
¿Qué dice Pablo en Efesios? Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Ustedes antes eran oscuridad, ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que se pone a la luz al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. No sean insensatos, no sean necios. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y este es el cierre, mi hermano. ¿Cómo quieres vivir en 2020? ¿Cómo quieres vivir tu vida más allá de esto con los tuyos a largo plazo? Tenemos que poner manos a la obra, mis hermanos. No existe otro camino. No hay otra verdad. Tienes que hacer ajustes y regresar. Tienes que levantarte y caminar. Hay ciclos. No esperes que el ciclo avance tanto que cuando se cierre te quedes fuera. Porque el siguiente tren a lo mejor te tarde 30 años. Es muy triste, mi hermano. Hay gente que yo vi tropezar. Algunos regresaron y otros no. Y para que regresaron han pasado como 20 años. Quizá no tengas tanto tiempo como piensas. Algo va a pasar de todos modos. Deja de andar en tu propia prudencia. Separado de la iglesia, abandonando la Biblia y la oración. No te estoy echando una maldición. Pero ¿a dónde vas a ir? No toda la vida vas a ser joven. No toda la vida vas a ser jovencito. No toda la vida tu negocio va a tener éxito o tu trabajo. Hay cambios. Necesitas plantear bien tu vida, mi hermano, y ese es mi deseo en mi corazón. Que juntos caminemos. No es un mensaje para dejarte fuera, sino es un mensaje para sacudirnos y checar estas dos cosas. ¿Cómo está mi corazón? Y si he entendido la gracia de Dios que Él me ha dado. Vamos a orar. Y Señor, te damos gracias, Padre mío, en esta hermosa tarde. Gracias por darnos la oportunidad de estar acá escuchándote, escuchando tu palabra, Señor. Señor, si no tomamos decisiones, Padre, nada bueno va a pasar, Señor. Al contrario, tú eres un Dios de ciclos, Señor, y tarde o temprano, Señor, nos llega, Señor. O cae la bendición, Señor, o caen las consecuencias, Padre, de no obedecer. Ayúdanos, Señor, a no estar en tremendo yugo de desobediencia, de engañarnos a nosotros mismos, Señor, y pensar que no pasa nada, Señor. Ayúdanos a dar pasos, Señor. Te pido por cada una de las personas que están aquí presentes, Señor, que cada uno de ellos yo los pueda ver, Señor, el año que entra, Señor, dándote gloria, Señor, porque caminamos, porque obedecimos, porque fuimos buena tierra, Señor. Te pido que tu gracia se desaten sobre nosotros aún más fuertemente, Señor. Te pido que traigas quebrantamiento, arrepentimiento, Señor, y que traigas nueva vida, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a entender que todo esto es real, Señor, que es verdadero, más verdadero que ninguna otra cosa en este mundo, porque eres tú hablando, Señor. Por favor, protégenos, Señor. Por favor, bendícenos. Y si alguien quiere hacer esta decisión en su corazón, ponte de pie y vamos a decírselo al Señor.